de Amnistía Internacional México, y le agradecemos que nos tome esta llamada para profundizar y comentar el pronunciamiento que se publicó ayer del colectivo Seguridad Sin Guerra y Amnistía Internacional, cuestionando las declaraciones del presidente López Obrador sobre el papel del ejército en graves violaciones a los derechos humanos, como fue la matanza del 2 de octubre de 1968 y otras más. Maestra Edith Olivares, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes también a Jesús y a toda su audiencia. Sí, ayer, gracias por dar seguimiento, publicamos este comunicado que estamos haciendo desde Seguridad Sin Guerra y Amnistía Internacional a propósito de las declaraciones muy desafortunadas que hizo el presidente de la República el 2 de octubre, en que básicamente señala que las violaciones a derechos humanos que cometieron elementos del ejército mexicano en el periodo de la Guerra Sucia fueron, entre comillas, errores, y le hacemos un recordatorio al presidente de la República que las violaciones a derechos humanos no son errores y que hay un deber que tiene el Ejecutivo Federal de investigar esas violaciones a derechos humanos y también pues de sancionar a quienes resulten responsables, y poco abona la Presidencia de la República pretendiendo exonerar a integrantes del Ejército por esas violaciones a derechos humanos que, solamente por recordar, Rubén, Jesús, causaron tanto dolor a miles de personas en este país. Así es, se subraya, Edith Olivares, que se pretende, como ya decías, quitar responsabilidad o exonerar al ejército de su responsabilidad en estos graves hechos, y ahí señalan al menos dos elementos que parece ser olvidar el presidente, que no justifican las graves violaciones que cometen mandos militares, aunque reciban órdenes, están obligados a excusarse, ¿no? Sí, bueno, yo diría en primer lugar que la responsabilidad es obviamente de quienes, digamos, dieron las órdenes, pero también de quienes las ejecutan, ¿no? Pero sobre todo en un momento como este, Rubén y Jesús, en que estamos a 16 años de un periodo de militarización de la seguridad pública, y en donde en este sexenio en particular desafortunadamente hemos visto una profundización de la militarización, del avance, digamos, del poder de los militares en el país. Nos parece muy poco afortunado señalar que justamente en el periodo de la Guerra Sucia lo que se cometieron fueron errores. Es decir, no abona nada a la transparencia, a la rendición de cuentas, y en cambio más bien parece contribuir a una impunidad que en este país ya parece ser crónica, ¿no? En el particular, además de las violaciones a derechos humanos que cometen elementos de las Fuerzas Armadas. Edith Olivares, te saluda Jesús Estrada. Una pregunta, con este contexto, este tipo de declaraciones del presidente como la del pasado 2 de octubre, ¿qué efecto podría tener esa política y esas decisiones y esta militarización en la resolución de los trabajos de la Comisión de la Verdad, que está en marcha supuestamente para esclarecer justamente los delitos cometidos por el Estado mexicano en el periodo de 1965 a 1995, incluyendo la Guerra Sucia? Es decir, ¿podría esto alterar los resultados de los trabajos de esa Comisión de la Verdad? Sí, Jesús, buenas tardes. Buenas Justamente es como lamentable ver cómo hay como una suerte como de bandazos contradictorios dentro de las mismas decisiones del gobierno, ¿no? Al principio de este sexenio aplaudimos varias organizaciones, incluida por cierto Amnistía Internacional, la instalación de esta comisión para investigar los crímenes y violaciones a derechos humanos que se cometieron en el periodo de la Guerra Sucia. Por cierto, debo decirles que fue justo en ese momento que se fundó Amnistía Internacional en México hace 52 años. Entonces, aunque no hubiera una intromisión directa de la Presidencia de la República, pues claramente estas declaraciones no contribuyen a generar un clima que nos permita pensar en que esas investigaciones se van a desarrollar de manera transparente y sin ninguna intromisión también de los elementos militares. Y es que Jesús y Rubén, pues muchas veces hemos señalado desde Amnistía Internacional que esta narrativa que se empieza a instalar en las conferencias mañaneras sí tiene impacto en lo que sucede en el país, no son solo palabras del presidente de la República. En primer lugar, porque el presidente de la República pues es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no solamente es
digamos, el presidente de la República y, digamos, el jefe de todos los secretarios y secretarias de Estado, sino que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando hay declaraciones de este tipo, claro que se está mandando un mensaje directo a las Fuerzas Armadas, y ese mensaje podría ser de que van a permanecer en la opacidad las violaciones a derechos humanos que se cometieron durante ese periodo, pero que además desde el Ejecutivo Federal se está apoyando esa opacidad. Y justamente ese es el riesgo de ese tipo de declaraciones que emite el presidente de la República. Dicen en el comunicado, Edith Olivares, que no se puede excusar a las Fuerzas Armadas porque se conocen ya dos argumentos inaceptables, lo de la obediencia debida y también de que son errores cometidos por las Fuerzas Armadas. Olvidándose esto, parece ser que López Obrador dice, son algunas frutas podridas, pero la institución no se mancha, ¿no? Hay un afán, yo no lo encuentro ni justificable ni explicable de por qué el afán de López Obrador de defender a toda costa a las Fuerzas Armadas. ¿Tú cómo lo interpretas, Edith Olivares? Sí, eso ha sido como la gran pregunta, la verdad, de este sexenio, es por qué hay una intención que es tan clara y tan, ahí sí yo diría tan coherente, en este sexenio, de darle más poder, más recursos y de alguna manera, digamos, de limpiar constantemente el nombre de las Fuerzas Armadas. En primer lugar, en este país, cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana que cometamos un delito, pues tenemos que hacer frente a la justicia, y eso incluye a elementos de las Fuerzas Armadas, por supuesto. Claro. Eso por un lado, que creo que sí es importante recordarlo, pero por el otro, como bien ustedes dicen, pues la gran pregunta para la presidencia de la República es por qué se le está dando tanto poder a las Fuerzas Armadas en este sexenio en particular. Es decir, tenemos 16 años, es cierto, de un proceso de militarización de la seguridad pública, pero en los últimos años hemos visto mucho más recursos económicos. Bueno, ya en este momento es oficial que la Secretaría de la Marina está administrando el aeropuerto de la Ciudad de México, los puertos, los aeropuertos, las principales obras públicas del gobierno, aduanas, la gestión de la migración, en efecto, es decir, una gran cantidad de tareas administrativas. No puedo dejar de mencionar, por ejemplo, el tema de las vacunas, porque en este país hay una Secretaría de Salud para las vacunas, hay una Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se debería estar haciendo cargo de las comunicaciones y transportes, ¿no? O de la construcción de la obra pública. Claro. ¿Y qué es lo que está detrás, digamos, de todas estas atribuciones que se le están dando a las Fuerzas Armadas en México, ¿no? Parte de lo que está detrás, diríamos, es que pues nos va a ser muy difícil tener información, por ejemplo, sobre cuánto está costando el Tren Maya, por mencionar algo, ¿no? Porque pues muy rápidamente estas obras se declaran también como bajo la secrecía que otorga la legislación a las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, pues también saber, o un poco volver a cuestionar a la Presidencia de la República de por qué se les sigue dando tanto poder, ya no solamente el poder que le dan las propias armas, sino además el poder económico, el poder del control del territorio, y ahora muy lamentablemente declaraciones que señalan que pues se defiende a los elementos de las Fuerzas Armadas como que solamente porque son de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es un poco como el mensaje. Edith, un par de preguntas adicionales de mi parte. Una es, este tipo de declaración que dio el presidente el 2 de octubre, limpiando un poco la imagen del ejército ante el desastre pues de la masacre de Tlatelolco, ¿está relacionado con lo que ha pasado con el caso Ayotzinapa, en el sentido de que el gobierno también de López Obrador volvió a la narrativa de que solo fue, digamos, los autores de la masacre y desaparición, autoridades locales coludidas con el crimen y algún que otro elemento de las Fuerzas Armadas que no actuó bien, pero desligó, digamos, al conjunto del ejército de esa actuación? ¿Van juntos, digamos, esas declaraciones en el mismo sentido de permitir la militarización? Bueno, pues yo diría primero que hacer esa declaración el día 2 de octubre
es una falta de respeto para todas las víctimas de las violaciones a derechos humanos que se cometieron el 2 de octubre de 1968 y son muy lamentables en esa fecha específicamente hacer ese tipo de declaraciones. Falta el respeto a las víctimas que han estado durante todos estos años luchando porque se reconozca que en este país sí hubo una masacre en 1968 y que hubo un periodo de guerra sucia. Han sido muchas décadas de que grupos, activistas, personas, familiares de personas desaparecidas de manera forzada han estado luchando en este país para que se reconozca ese oscuro periodo de la historia, y es muy lamentable que desde la Presidencia de la República se haya hecho esa declaración justamente ese día. Ahora, además, pues una semana después del 26 de septiembre y de todo lo que rodeó el 26 de septiembre, los hechos del 26 de septiembre en este año, pues es muy difícil no hacer esa vinculación, porque ya vemos en varias ocasiones y de manera como muy seguida como desde las conferencias mañaneras se exonera a elementos de las Fuerzas Armadas por las posibles violaciones a derechos humanos o delitos que hayan cometido. Y sí decir que además, lo hemos dicho muchas veces también, Rubén y Jesús, las violaciones a derechos humanos no se acaban por decreto, ¿no? Ni por conferencia mañanera, ¿no? Entonces, no basta con que el presidente de la República diga que eso no sucedió o que no sucede en el país, porque sigue sucediendo, es muy claro que sigue sucediendo, y que además, pues esto le resta también confianza a la ciudadanía en las instituciones y en los, por ejemplo, grupos de trabajo que genera el Estado justamente para investigar estas violaciones a derechos humanos, ¿no? No contribuye en nada a esto con que confiemos en la COVAG o confiemos en esta otra comisión para la verdad de la investigación de los delitos cometidos en la guerra sucia, porque pues recibimos por un lado un mensaje y por otro, nada menos que el presidente de la República, pues un mensaje que prácticamente exonera. Edith Olivares, finalmente en el comunicado que firman Amnistía Internacional y también el colectivo Seguridad Sin Guerra, se exige al Ejecutivo que vuelvan las Fuerzas Armadas la saque de las calles y las destine la seguridad pública a mandos y corporaciones civiles. Además del pronunciamiento, ¿tienen contemplado o hay pactado algún encuentro con legisladores o autoridades como para insistir en esta demanda? Sí, bueno, nosotras hemos insistido muchísimas veces desde el colectivo Seguridad Sin Guerra y Amnistía Internacional en la necesidad de que el gobierno en México respete, se apegue a los estándares internacionales de derechos humanos que señalan que la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública tiene que estar subordinada a una corporación civil, que tiene que ser complementaria a una corporación civil, que tiene que ser extraordinaria. Y lo hemos señalado muchas veces, pero perdón que insista, cuando se habla de extraordinaria es operativo por operativo. Es decir, lo que dicen los estándares internacionales es que el uso de Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública debe ser en este operativo y retornan a sus cuarteles, en otro operativo y retornan. 16 años claramente ya no son extraordinarios, ya más bien está institucionalizada, ¿no? Y más fortalecida. Y fortalecida, exacto. Y fortalecida las Fuerzas Armadas y además debilitada las corporaciones. Así es. Y nosotras lo entendemos perfectamente. En este momento no puede haber un retorno, digamos, inmediato, pero sí lo que hemos insistido es que es deber del gobierno de la República establecer cuál va a ser la ruta de retiro de las Fuerzas Armadas, que necesariamente tiene que ir acompañada de una ruta de fortalecimiento de las corporaciones civiles. En este momento no tenemos eso, porque ya no tenemos ni Policía Federal, tenemos una Guardia Nacional militarizada, que, bueno, digamos que militarizada de facto, a pesar de que la ley que crea la Guardia Nacional señala claramente que la Guardia Nacional debe ser una institución de carácter civil, y nuestra exigencia es que así lo sea en los hechos, y por lo tanto es importante que ese plan de retiro progresivo lo podamos conocer a la brevedad. Lo hemos estado exigiendo desde hace muchos años, y el problema es que como no tenemos ese plan de retiro, pues parece que gobierno tras gobierno van como tirando la bolita para adelante. Sí. Muchísimas gracias, Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, por aceptar conversar con nosotros y compartirnos los elementos centrales de este pronunciamiento que dieron a conocer el día de ayer.
Muchísimas gracias, Rubén y Jesús. Y bueno, nada más invitar a su audiencia también. El comunicado está en las redes y en la página de Amnistía Internacional, en las redes de Seguridad Sin Guerra también, y en la página de Amnistía, que es www.amnistia.org.mx. También lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias de nuevo, Edith Olivares. Buena tarde. Muchísimas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. La maestra Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, con este pronunciamiento tan importante, asombra, de verdad, uno va haciendo como el recuento de todas las tareas que le ha ido sumando López Obrador, además de las que ya le había dado, les había encomendado los anteriores gobiernos, especialmente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y sorprende. Yo recuerdo que Seguridad Sin Guerra tenía esperanzas de que el cambio de gobierno, de este colectivo, con el cambio de gobierno de López Obrador, esta alternancia de partidos, y además López Obrador se comprometió que iba a regresar a los militares a los cuarteles. Yo creo que es una de las grandes incumplimientos de promesas que ha hecho López Obrador, y que de las cosas más sorpresivas, porque se ha convertido en el principal defensor. Yo creo que en este momento los generales, los comandantes, los capitanes tienen una foto, un AMLito a su lado. Yo creo que no habían tenido un presidente que se entusiasmara y que protegiera tanto a las Fuerzas Armadas como López Obrador. Y que ha tachado a este tipo de organizaciones y al colectivo de Seguridad Sin Guerra de ser conservadores, pero más allá de estas organizaciones hay que recordar, mañana, el 12 de octubre, vienen las movilizaciones de los pueblos y comunidades de abajo y a la izquierda que han convocado esta acción global justo en contra también de la guerra y la militarización. Es pasado mañana, ¿no? Pasado mañana, es el 12. Mañana. Así es. Es cierto. Bien, vamos a una pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0.